Hola, ¿qué tal, jóvenes? Buenos días. Estamos ya en casi nuestras últimas clases. El día de hoy vamos a continuar. Déjenme ver, aquí está. Con lo que viene siendo un pequeño repaso de las últimas páginas, bueno, de los últimos temas que hemos visto, en el cual vamos a ver lo que vienen siendo las medidas de dispersión y las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión, ¿vale? Entonces, el día de hoy vamos a ver lo que son las medidas de tendencia central. Eh, perdón, ya que en la estadística buscamos características típicas de un conjunto de datos. Bueno, eso es lo que se busca, ¿no? Ver cómo son nuestros datos. Vamos a analizar datos en estadísticas y vamos a ver cómo se comportan y cuáles son sus características y de qué tratan y para qué nos sirven, etcétera. Y para ello vamos a necesitar lo que vienen siendo nuestras medidas de tendencia central, que generalmente corresponden a los valores que se encuentran en la parte del centro, ¿no? De un conjunto de datos. Cuando tenemos un conjunto de datos, eh, las partes de medias nos dicen, bueno, con más cómo se comportan o cuáles son las características o a qué va, ¿no? De los datos que nos estamos analizando, ¿no? Y nos ayudan a resumir la información a un solo número de manera que podemos entenderlo fácil, ¿no? Y saberlo simplemente qué es lo que sucede, ¿no? En eso. Para ello vamos a ocupar lo que viene siendo la media aritmética o el promedio, la moda y la mediana, que son temas que ustedes ya han visto anteriormente, así es que esto es algo ya muy, nada más, precisamente es un repaso, ¿no? Entonces la media se obtiene sumando todos los números de datos, todos los datos que nos dan, y los vamos a dividir entre el total del número de datos. Por ejemplo, si yo tengo 3 datos, pues sumo esos 3 datos y luego lo divido entre 3. ¿Por qué? Porque tengo 3 datos, ¿no? Eh, Vamos a encontrar también que la moda, pues es el número que más se repite o que más veces aparece, ¿no? Entonces, así lo podríamos definir, así como la mediana es el valor que se encuentra al centro de todos los datos y que estando acomodados en orden, ¿no? Que es algo que también tenemos que ver, ¿no? Si están acomodados en orden, pues ahí vamos a encontrar la mediana, que es la mediana, ¿no? Entonces, como un ejemplo, por ejemplo, es un ejemplo que ya he visto varias veces, tenemos varias regletas aquí, ¿sí? Estas regletas, pues, son 7 regletas y cada una tiene una cantidad. Por ejemplo, la amarilla, la rosa, nosotros ya sabemos qué cantidades son. Y si sumo todas esas cantidades, pues me van a dar 35. Y yo para calcular el promedio que se va a representar con una X, con una pequeña ceja encima, es una manera de representar o reconocer que están diciendo que es el promedio, pues lo voy a dividir entre la cantidad de regletas que tengo. En este caso tengo 7 regletas, por lo tanto digo 35 entre 7, pues me da 5. O sea que el promedio de estas regletas vendría siendo 5. ¿Vale? Incluso alguien me dice, bueno, si por aquí le robas este pedacito de aquí y lo pones aquí y le robas este pedacito de aquí y lo pones aquí, vamos a darnos cuenta de que todas hacemos puras regletas de 5, ¿no? Entonces, esa es una manera también de ver el promedio con nuestras regletas. Bueno, y ya después de eso, pues obviamente vamos a empezar a ordenar los datos de mayor a menor. Los hemos ordenado de mayor a menor, ¿para qué? Para buscar lo que viene siendo la mediana. En este caso, pues la mediana es el valor que se encuentra al centro. Si se fijan, tachamos 3 de este lado, tachamos 3 de este lado, y el valor que hemos encontrado al centro, pues es la mediana. ¿Sí? Entonces, ¿qué número aparece en el centro? Pues el número 5. Por lo tanto, nuestra mediana es 5. ¿Sale? Y después también podemos ver que el 5 es el número que más aparece. Perdón. Entonces, la moda viene siendo el número 5. Pero no solamente puede quedar ahí, digo, porque hemos visto que tenemos cierta cantidad de números, ahorita tenemos una cantidad de números impar. Ahora, ¿qué pasaría con una cantidad de número par y si hubiera o existiera más de un número que se repite o números que se repiten la misma cantidad de veces? En este caso, pues tenemos estas regletas si las sumamos, pues nos dan 24. ¿Sí? Entonces sabemos que son 100 regletas, tenemos 24 y dividimos 24 entre 6, pues me daría 4, ¿no? Incluso, como les decía, si le quitamos un pedacito de por acá y un pedacito por acá, pues nos daríamos cuenta que podemos llenar, que todas quedarían exactamente al mismo tamaño. Sí, que todas serían 4. Si le quito estos 4 al 8 y le pongo uno aquí, 2 aquí y uno aquí,
todas quedarían de 4, por eso es que marcamos que este es nuestro promedio. El promedio nos dice mucho porque nos dice cómo serían todos los datos si fueran iguales, ¿no? Entonces es una manera de verlo. Pero continuando con el ejercicio, si se fijan, ordenamos los datos de menor a mayor. Puede ser de menor a mayor o puede ser de mayor a menor, pero el dato que aparecen al centro, si se fijan en este caso, son 2. ¿Por qué? Porque tengo una cantidad de datos par. Entonces, para encontrar la mediana, lo que tengo que hacer es sumar los 2 datos que están al centro y dividirlos entre 2, o sea, sacarle su promedio y darnos cuenta que la mediana es 3.5. Sí, ¿por qué 3.5? Porque, bueno, no existe un dato exactamente al centro. Cuando eso pasa, tengo que promediar los 2 datos que estén al centro, ¿no? Entonces, eso también es algo a recordar porque la mediana puede que no se encuentre dentro de los datos que estoy analizando. ¿Sale? Y ya por último, pues veo que tengo 2 datos que se repiten de la misma manera. Se repite el verde y se repite el rosa. Entonces puedo ver quién sería mi moda. Si tengo 2 números que aparecen, pues la moda sería los 2 números que más aparecen, o los números que puede ser 1, puede ser 2, puede ser 3, puede ser varios, pero no puede ser todos. Porque si no hubiera, si fueran números, por ejemplo, en este lado tengo mis regletas y estas regletas pues no se repiten, si se fijan, va del 1 al 10. Entonces, por ejemplo, aquí no habría moda. ¿Por qué? Porque aquí todas son iguales, todas aparecen la misma cantidad de veces, mientras que en este lado no aparecen, aquí sí aparecen 1 o 2 o 3 o todas, bueno, todas no. puede ser que tengamos más de una moda, lo que le vamos a llamar, que este es un conjunto de datos que es multimodal, que le llaman multimodal porque tiene varias. ¿Sale? Entonces, ya solamente nos queda ver lo que es cuando respecto a las medidas de dispersión, vamos a encontrar que una de ellas es el rango, que viene siendo el conjunto de datos datos se define como la diferencia entre el mayor y el menor de todos los datos, que dice que en otras palabras el rango es un conjunto de datos, es el intervalo más pequeño que contiene a todos los datos, o sea, el espacio más pequeño que puede ser donde están contenidos todos esos datos. Dice que el rango indica la longitud del intervalo en que se hallan todos los datos, o sea, el intervalo, o sea, el espacio. Si lo pusiera en una recta numérica, sería pues ese espacio de aquí a aquí. Ahí se encuentran todos los datos. Y es una medida de dispersión, aunque es importante, a muchas veces es insuficiente para valorar, por ejemplo, convenientemente la variabilidad de los datos, o sea, qué tan, aunque es importante saber, bueno, de dónde están los datos, sí es importante saberlo. Sí, ¿por qué? Porque eso te dice, por ejemplo, las calificaciones que puedes tener. O sea, tú dices, bueno, en secundaria tengo unas calificaciones que van de 5 a 10, ¿no? Por ejemplo, y mis calificaciones se van a mover entre ese rango, o sea, que los números que pueden aparecer solamente pueden estar dentro de ese espacio, ¿no? A eso se refiere con el rango, ¿sale? Entonces, el tamaño del rango siempre lo voy a obtener sumando la máxima cantidad menos la cantidad más pequeña, ¿no? El número máximo menos el mínimo, ¿sí? Entonces, así vamos a encontrar el rango porque el rango es el espacio, o sea, ¿qué distancia hay de este punto a este punto? O sea, del 5 al 10, pues hay 5 espacios de diferencia, o sea, puedo tener calificaciones de, por ejemplo, 6, de 7, de 8, de 9, ¿sí? Pero no puedo tener calificaciones de 4 porque no se encuentra dentro de mi rango y por eso es importante. Entonces, bueno, para entender un poquito más, ok, perdón, sí, listo. Bueno, para entender un poquito más la importancia del rango y por qué no es suficiente, a veces el rango es porque, bueno, supongamos que dice que el rango se mueve, en las notas tengo 6 notas bueno, 6 exámenes, es de 9 puntos. Existen muchas distintas posibilidades que pueden dar lugar a un rango. Por ejemplo, el caso 1, tengo 3 casos, ¿no? Y las calificaciones van del 1 al 10.
Si se fijan, aquí puedo tener 1, 2, 3, y cada uno que está aquí son los exámenes que tengo, del 1 al 6. Y las calificaciones van del 1 al 10. Y si se fijan, en la primera tengo 1, luego tengo 3, luego tengo 5, 7, 9 y 10. Y veríamos una distribución, una gráfica que me representa mis datos de esta manera, ¿no? Pero mi rango sería el mismo. Ahora, vean, tengo esta otra, el caso 2, en la que tengo un 1 y tengo 5 dieces. Si se fijan, tiene otra forma. Entonces, se ve de diferente manera y por eso a veces no es suficiente con el rango. O tener esta, por ejemplo, en la que tengo dos unos, un 10 y luego tres unos. Si se fijan, tengo dos unos, un 10 y luego tres unos. ¿Cómo es que se comporta nuestro rango? O sea, si lo viéramos a modo de una distribución, a modo gráfico, veríamos que no nos dice mucho. ¿Por qué? Porque tenemos el mismo rango y el mismo rango puede ser de distintas maneras. Y por eso, bueno, pero aún así vamos a encontrar que nos va a ser muy útil. ¿Por qué? Porque aún así, si yo ya sé cuál es el rango, sé que los datos pueden estar o muy alejados o muy acercados también. Pero en este caso, bueno, tenemos un valor máximo para calcular nuestro rango, tenemos un valor máximo de 10, tenemos un valor mínimo de 1, entonces nuestro rango va a ser igual a 10 menos 1, o sea, hace 9. O sea, el espacio que se encuentra o el espacio que puede variar entre estos números es de 9, o sea, no puede retirarse más de 9. Eso sí es importante. ¿Sale? Entonces, es la manera de calcular el rango y también es lo que nos quiere decir y lo que le hace falta al rango también para podernos dar una idea de cómo se comportan los datos o de qué va, ¿no? Ya para el día de hoy nomás nos queda hacer lo que es nuestro reto número 2, que vamos a encontrar el rango, la media, la moda y la mediana de los siguientes números. Entonces, eso ya lo vieron cómo se hace, es muy sencillo. Lo único que tenemos que hacer es pues encontrar esas cantidades, ¿no? Y pues nada, que sería todo. Entonces, les recuerdo una vez más, estamos muy al pendiente, cualquier duda que tengan, y nos vemos en una próxima. Hasta luego.